Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido. Este es su programa Días de Elías con el Pastor Elías. Y hoy día podemos decir que damos gracias a Dios por todo el tiempo que ha transcurrido y nos afrontamos a una nueva temporada. Y esta nueva temporada tiene que ver con comenzar a conversar sobre algo que nos atañe como hijos del Señor. Jesús y los tiempos finales. Es necesario que veamos, entendamos y comprendamos qué está ocurriendo en el mundo. Hay tantas cosas que están sucediendo y es bueno que a la luz de la palabra las examinemos. El libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3, en la parte final dice: en el discurso en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y preguntando a Jesús, le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin de este siglo? Los discípulos ya estaban preocupados de esta situación. Entonces, Pablo habla y en el libro de Timoteo dice que los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. La pregunta es, ¿qué tan peligrosos son los tiempos? Ahora, cuando en este discurso del Monte de los Olivos, ¿quién está hablando aquí? Es Jesús. Jesús como el profeta, Jesús como el sacerdote, Jesús como el rey omnisciente, conocedor del futuro, conocedor de todo, el alfa y el omega. Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es la voz autorizada para hablar del devenir de los tiempos, por supuesto, y a la luz de su voz, de su palabra, es bueno que podamos conocer el tiempo que vivimos. Por lo tanto, aquí hay una referencia específica a lo que es la palabra del Señor, y específicamente en este discurso que es el Sermón del Monte o el Monte de los Olivos. Y para entender entonces qué esperamos como iglesia, la iglesia lo que espera es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Muy poco comentado hoy día. Es bueno que entendamos esto. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es un evento en el que Jesús se lleva a los creyentes al cielo antes del periodo de la tribulación. Antes del periodo de la tribulación. Hay otras impresiones, pero nosotros creemos que es antes del periodo de la tribulación. Este es un evento que se describe como instantáneo, como repentino, como inminente, y que consiste en la transformación de los cristianos vivos. Pablo nos habla y nos dice: aquí yo digo un misterio. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Un misterio. Dice: nosotros los que vivimos seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos sido quedados seremos arrebatados y en esa instancia habrá una transformación de nuestros cuerpos, de cuerpos mortales, débiles, a cuerpos glorificados. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. En la parábola profética de la cizaña, Jesús explica claramente en Mateo 13, del 36 al 43, lo que representa la parábola de la cizaña. Dice: el que siembra la cizaña, la semilla es el Hijo de Dios. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del diablo, los malos. Ahora, claramente está que la cosecha del fin de los siglos, los segadores, los que van a llevar a cabo la cosecha, son los ángeles. Ahora, ¿de qué manera y cómo se arranca la cizaña y se hace la separación? Entonces tenemos que entender de que lo siguiente pasa.
es que en la cosecha dice, la cizaña se quema por el fuego y así será el fin de los tiempos. Y esa es la realidad. ¿Cómo ocurre? El enemigo que ha sembrado es el malo, es el diablo, los segadores son los ángeles y ellos hacen la diferencia. Y ellos hacen la diferencia. Dice Jesús, el Padre enviará a su Hijo, al Hijo del Hombre y a sus ángeles y recogerán de su reino a todos sus hijos. Y los ángeles recogerán y cosecharán a todos los que hacen tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dice respecto a los hijos de Dios? A los que son trigo, o los que somos trigo, dice, los justos resplandecerán como el sol. Esperamos resplandecer como el sol, los que hemos dado nuestra vida a Jesucristo y hemos creído en Él como Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vale la pena servir a Dios. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? La palabra de Dios dice que los tiempos finales serán algo parecido, similar a lo que ocurrió como en los días de Noé. 3 aspectos que quiero resaltar de los días de Noé. Primero, había una despreocupación por lo espiritual respecto a Dios, una despreocupación. Dios le dijo a Noé que levantara un arca para guardar y salvar esa generación, porque iba a venir un diluvio que arrasaría con la gente, porque el mal había llegado a lo sumo. Pero la gente no consideró el mensaje, no consideró la palabra de Noé. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente estaba despreocupada del aspecto espiritual en su relación con Dios. En segundo lugar, ¿por qué estaba despreocupada? Porque había un desenfreno en lo pecaminoso, un pecado desenfrenado absolutamente. Y tercero, habían signos cósmicos, sobrenaturales, lo que tenía que ver con respecto a la luna, las estrellas, el sol, fenómenos sobrenaturales. Lo otro que también podemos ver es, y lo que la palabra de Dios nos enseña para los tiempos finales, los últimos tiempos, dice falsos maestros y falsos cristos. Esa es parte de la realidad. Cada uno enseña de su doctrina y levantando falsos maestros, falsos cristos, un falso evangelio y todas esas situaciones. Otro aspecto importante que debemos ver como una señal importante son la guerra y los rumores de guerra. Hoy, en este mismo día, estamos viendo no señales, sino que efectivamente guerra ahí en el Oriente Medio. También tenemos la guerra en Ucrania, rumores de guerra en Taiwán respecto a China, y también el interés de Estados Unidos en apoderarse de Groenlandia, y que también Rusia y la India se oponen a esa situación. Es decir, guerra y rumores de guerra, un ambiente encrispado para que cada nación defienda lo suyo. Por otra parte también, hambre y terremotos. La guerra trae hambre. La guerra trae hambre. ¿Por qué? Porque se acaban las cosechas, el trigo y lo que es alimento de primer consumo, ¿cierto? Se terminan, se acaban y ya no hay más. Por eso es que viene el hambre. Y es tremendo. Entonces, y vemos por otra parte desastres naturales, huracanes, volcanes y toda la situación. Alguien dice, pero siempre eso ha ocurrido. Sí, pero los entendidos pueden mostrar sus gráficos, y hoy día la tendencia de que ocurran terremotos y desastres naturales es una tendencia mucho más alta. Por lo tanto, lo vemos como una señal importante. Otro punto importante es también la persecución y el odio a los cristianos. En estos días hemos visto en la televisión, en redes sociales, cómo no solamente persiguen, sino que están matando cristianos en Afganistán y matando a cristianos, familias enteras, congregaciones enteras en Siria. Es terrible. Y en estos tiempos, en estos días de la comunicación, vemos como nuestros hermanos en esos lugares
están siendo muertos solamente por confesar a Cristo como Señor y Salvador. Ni hablar de Yemen y esos países también. Por otra parte, se está exacerbando el odio por la fe cristiana, odio en contra de la iglesia. Entonces, podemos ver que la persecución al nombre de Jesús y a los profesantes de la doctrina cristiana irá en aumento. Cada día será más visible. Entonces, en toda la esfera de la sociedad, el distanciamiento y luego el odio hacia la fe cristiana. Por esa razón, entonces, que como consecuencia de eso, se dice, muchos apostatarán de la fe. Claro, porque ante la persecución y ante la presión social y ante el peligro de que pierdan trabajo, que pierdan vida y todo ese asunto, la gente va a tender a ir por algo más seguro, por algo más tranquilo. Entonces, porque no van a poder resistir el odio a la fe, el odio al cristianismo. Por eso es que muchos apostatarán, muchos abandonarán la fe. Otro punto importante también que vamos a ver el ascenso tremendo del odio y la traición. No habrá lealtad. Cada uno se entregará. Recuerden que la palabra de Dios nos dice allí en los evangelios que unos se entregarán unos a otros y toda esta situación y toda esta circunstancia. Entonces la gente, por buscar su bienestar, querrá estar en el lugar más seguro. Por eso apostatarán de la fe. Tercero, la maldad. Las acciones malignas e injustas se extenderán tan tremendamente que habrá gente sin escrúpulos, sin problemas, sin remordimiento. La corrupción la vamos a ver actuando a cara descubierta. No titubearán en hacerle daño a su prójimo, sin problema. Por eso es que el amor de muchos se enfriará. Pero tenemos noticias porque además también vamos a ver como nunca la expansión del evangelio de una manera extraordinaria. Por eso es importante que estemos al día en el devenir de los tiempos. Con Cristo somos siempre más que vencedores. Bendiciones, amemos a Cristo, Él es nuestro refugio. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.